generalmente. No sé cuántos serán en promedio. Creo que Creio que se faltan conecta bastante. mais, doutor. É porque empieza às 5, creio que a gente se vai conectando. Bueno, esperamos 3 minutos. Yo intento ser lo más puntual posible, más que nada por respeto a quienes se conectaron anteriormente. Y otra de las cosas, voy a intentar hacer una clase dentro de la cual lo más didáctica y concisa posible. Voy a los puntos claves que tienen que aprender, no solamente para el examen, sino para su vida médica en general. ¿Sí? Es claro, el examen va un poco más allá de lo que son como profesionales. Así que, nada, lo que yo apunto en esta clase va a ser no solamente lo más frecuente, como les decía, sino también parte de las preguntas que van a estar en el examen. Así que, si hay cosas que no están, que no las tomé como relevante para darlas en la clase, es porque tal vez ustedes a esa orientación no tienen que ir, para ese lado no tienen que ir. Lo que está en la clase es lo que se va a tomar y lo que tienen que saber para su vida y su práctica diaria. Si llegamos, sé que les faltó intoxicaciones domésticas, que la clase pasada no llegaron, una cosa similar. Tengo una mini clase como para los tips y los puntos más importantes para dar. No sé si es así, si no, bueno, no se da y punto. ¿Llegaron a la clase pasada? Algo vimos. ¿Algo Sí. vieron? Bueno, hagamos una cosa, terminamos las clases y después de última me dicen ustedes qué tan agotados están después de todo el día y, bueno, vemos si la damos o no. Va a depender de eso, me había dicho Torres. Bueno, falta un minuto. ¿Ustedes cursaron todo el día? Cuando yo hacía las cortitas era sexto año, porque séptimo es el internado rotatorio. Así que están haciendo todas las cortitas Sí, sí, ahora. sí. Qué terrible. Ya estamos en octubre. Claro. Están terminando clínica. O sea, Sí, es medicina interna interna 2. 2. ¿Sigue tomando rey orales para el Sí, sí. final? Qué más gana. ¿Se aprendieron las causas? Desde sêmio venimos com as causas, não? Ah, sí, nosotros también. Pero saben que yo me quejaba un montón de las causas, pero después en la residencia me preguntaron un montón de veces, causas, causas, causas. Y yo decía, ay Dios, es como tener a Rey acá presente. Horrible. Pero bueno, es importante. Parece que no, molesta, pero es importante. Bueno, ya son las 17. Voy a apagar el video y les voy a poner, bueno, la presentación y arrancamos con la clase. El video, eso es. Si no se escucha, si voy rápido, nada, me avisan. Si quieren apagar la cámara, también están abiertos a apagar la cámara. Si quieren tomar un mate mientras tengan el micrófono apagado, tomen un mate, tranquilos. Esto es para relajarnos y aprender, ¿sí? Y hay alguien en el chat, tengo que apagar, no pasa nada, apague la cámara, no hay problema. Vamos, electrocardiograma. Perfecto. Lo que sí les pido, si alguno me hace el favor de confirmarme que ven en la pantalla el power. Es lo Sim, único profe. Excelente. Bueno, como les decía, yo soy la doctora Vázquez María Belén, soy especialista universitaria por la Universidad de Buenos Aires de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Soy jefa de residentes de la unidad asistencial Milstein, ¿sí? Que es el ex francés, el que lo conoce tal vez por ese nombre, y soy docente de la cátedra, ¿sí? Hoy lo que vamos a dar es alteraciones electrocardiográficas en pacientes intoxicados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no voy a dar electrocardiografía básica. Eso ya lo saben porque son, digamos, están a unos meses de tener ese diploma re lindo que dice que son médicos, así que la verdad es que no voy a dar electro básico porque eso ya
supongo que ya lo saben y mucho mejor de lo que puedo saberlo yo tal vez. Así que nada, voy a apuntar hacia directamente las alteraciones electrocardiográficas. Lo que es fisiología básica, claramente no me voy a poner a explicar eso. Vamos a intentar dar una clase abocado a médicos. Y esta clase abocado a médicos implica un conocimiento básico de fisiología por el cual van a ir viendo a lo largo de lo que transiten de acá en adelante, que ya hay cosas que se dan porque, digamos, como que se saben, no hace falta recalcarlas. Bueno, esta clase va a ser así, mis clases son así. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? Bueno, comprender los hallazgos más frecuentes electrocardiográficos de las intoxicaciones diversas, pero al mismo tiempo las más frecuentes a la guardia, ¿sí? Que tal vez cuando ustedes salgan y comiencen, ya sea una residencia de cualquier especialidad donde tengan que transitar clínica médica y el servicio de emergencias, por supuesto, van a hacer guardias, como aquellos de que no decidan hacer una residencia, pero sí decidan trabajar en un servicio de emergencias. A nivel de esto también, obviamente, tratar de establecer un tratamiento óptimo y dirigido a la sustancia en cuestión. ¿Cuáles son las sustancias que vamos a, digamos, empezar a ver una por una? Bueno, los bloqueantes de los canales de calcio, los bloqueantes de los canales de sodio, después vamos a hacer referencia de algunos ejemplos en particular, bloqueantes de los canales de sodio, potasio y magnesio ATPasa, y los beta bloqueantes que son recontra refrecuentes, ¿sí? Este grafiquito lo van a ver, este potencial de acción lo van a ver durante toda la clase, lo que implica es ver, bueno, digamos, este potencial de membrana, cómo se correlaciona con los distintos canales iónicos, y estos a su vez, digamos, cómo se va a traducir en lo que sería el electrocardiograma. Así que nosotros intentamos analizar como uno de los parámetros más, digamos, fiables de lo que sería la conducción eléctrica cardíaca. Vamos a empezar, aguárdenme un segundito que quiero sacar, ahí está. Vamos a empezar por los canales de calcio. Entre los inhibidores de los canales de calcio, bueno, ustedes esta clasificación de fármacos la súper conocen, que son la clasificación según si son dihidropirídicos o no dihidropirídicos, en donde tenemos los no, como el verapamilo y el deltazen, y lo que sí lo son la nimodipina, la amlodipina, que es un fármaco ampliamente utilizado, digamos que casi el 80% de los pacientes que son hipertensos lo utilizan, y la nicardipina, que no es tan utilizada, pero que sí obviamente se puede utilizar. La nimodipina y el verapamilo sí también son utilizados, no sé si con tanta frecuencia que el AMLO, pero obviamente sí. Bien. ¿Por qué hacemos referencia a los inhibidores de los canales de calcio? Bueno, porque van a actuar a nivel de lo que sería la despolarización, ¿sí? Los bloqueantes de los canales de calcio lo que van a hacer es, como les había comentado, discúlpenme, en este grafiquito de potencial transmembrana, cuando se dan cuenta, a ver si puedo poner, creo que un puntero láser acá, van a estar alterando la fase 2 del potencial eléctrico, por lo cual van a generar un bloqueo, este bloqueo de los canales, una prolongación del PR y del QT prolongado. Generalmente dando bradicardia y bloqueo de la conducción auriculoventricular, ¿sí? Y ahí es donde ustedes van a tener los pacientes con bloqueos de primero, segundo, tercer grado, ¿sí? Bueno, acá lo tenía, no me había dado cuenta. Bien, dentro de los bloqueos que se van a poder encontrar, van a encontrar el bloqueo de rama derecha, rama izquierda, los bloqueos fasciculares, ¿sí? Pueden encontrar ensanchamiento de lo que sería el QRS por esta alteración de lo que sería el potencial o la fase 2 del potencial de acción, con algunos ritmos de escape, ¿sí? Dependiendo de la actividad eléctrica cardíaca de cada paciente, y una taquicardia refleja posterior. Como tenemos acá, en esta diapositiva, el bloqueo de rama, ¿sí? Obviamente van a tener que hacer diagnósticos diferenciales, los bloqueos de rama izquierda, digamos, diferenciarlas de un cuadro o un evento isquémico agudo, ¿no? Obviamente correlacionando con el síndrome coronario agudo, con el dolor torácico
pertinente y la elevación enzimática, que estos en particular no la dan estas intoxicaciones, solamente el bloqueo. Sí puede generar, por supuesto, por disminución del volumen sistólico, una caída del gasto cardíaco con posterior alteración, ¿no? Obviamente hipotensión, somnolencia, etcétera, etcétera. Acá tenemos otro tipo de bloqueo y el tratamiento, en el caso de los bloqueantes de los canales de calcio, va a ser para la bradicardia atropina, elevando la frecuencia cardíaca, con eso vamos a mejorar el volumen sistólico, que va a estar dado claramente en relación con la frecuencia, no en sí con el volumen ni el llenado de fin de diástole, pero sí por la frecuencia. La hipotensión arterial, si persiste a pesar del tratamiento con atropina, pueden iniciar, mejor dicho, agentes vasoactivos, como cuál es la noradrenalina en primera instancia en casi todos los pacientes, que también va a tener un efecto taquicardizante en algunos casos. Consideren que el aumento del volumen sistólico por aumento del retorno venoso, producto de la vasoconstricción que genera la noradrenalina, puede generar un episodio de estiramiento de las fibras miocárdicas y esto desencadenar una respuesta vagal como paradoja de la noradrenalina produciendo bradicardia. Consideren este como un efecto tal vez no tan frecuente, pero sí producto de la noradrenalina. Obviamente, si tienen un paciente hipotenso y a pesar de la atropina continúa bradicárdico, pueden iniciar dopamina, que va a tener un efecto vasoconstrictor y taquicardizante. En cuanto al tratamiento, obviamente instaurar lo que sería el gluconato o cloruro de calcio. Consideren que el gluconato y el cloruro, si bien aportan calcio, no aportan lo mismo. El gluconato aporta menos calcio que el cloruro, ¿sí? Casi el cloruro, para que lo estén relacionando, es casi 3 veces más que el gluconato de calcio. Cualquiera de las dos, digamos, ampollas que tengan, tanto de gluconato o de cloruro, pueden realizar la carga igual, ¿sí? Para estos pacientes que tienen inhibido los canales de calcio, con más o menos 1000 miligramos de calcio a pasar en 10 minutos. Obviamente van a tener que controlar el calcio, pero no el calcio total corregido por albúmina, lo cual va a ser bastante engorroso poder hacer la correlación, sino con el calcio iónico, ¿sí? Que es la fracción ionizada, lo que nosotros vamos a tener como vigilancia estrecha y la que puede generar las arritmias en mayor frecuencia o los trastornos productos de las hipocalcemias. Obviamente después de hacer la carga van a tener que dejar un mantenimiento, ¿sí? En las próximas 12 horas, más que nada con monitoreo estrecho, o sea que estos pacientes que están intoxicados no pueden quedar en sala de clínica médica, necesitan un lugar con monitoreo. ¿Cuál es el mejor lugar? La terapia intensiva. Por desgracia, la guardia tal vez no es el mejor lugar para tratar este tipo de intoxicaciones, requiere un seguimiento un poco más estrecho por un especialista. Bien, el tema es, y la propuesta es, ¿hasta cuándo nosotros le vamos a dejar, digamos, el gluconato de calcio, ¿sí? Bueno, el gluconato de calcio se lo vamos a dar hasta que prácticamente normalice el QT o hasta que tenga el doble del calcio iónico basal. El calcio iónico de valor normal va de 1.08, dependiendo del valor de referencia del lugar, hasta 1.35. Si tiene el doble de ese valor, por supuesto vamos a interrumpir el goteo independientemente de que continúe la sintomatología producto de la intoxicación por los canales de calcio. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, doctora. Perfecto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Los que siguen son las intoxicaciones por órganos fosforados y carbamatos, tema ampliamente re importante en lo que sería toxicología, tanto para la facultad como para como ustedes, como dato general como médicos, y algo que le encanta y le recontra encanta a Torres Serino. Le encanta. No creo que se pase un examen sin un órgano fosforado o un carbamato. Así que presten atención en este punto. Bueno, nosotros
digamos, sabemos que los insecticidas como los órganos fosforados van a inhibir la enzima acetilcolinesterasa, eso ya lo saben porque ya tuvieron, ¿no? Ya tuvieron la clase de intoxicación por insecticidas, ¿o no? Sí, ya tuvimos órganos Sí, sí. fosforados. Sí, doctora. Perfecto, excelente. Entonces sabemos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa impidiendo la degradación de acetilcolina en la brecha sináptica, por lo cual produce una estimulación colinérgica en la sinapsis, tanto de los receptores, nicotínicos como muscarínicos. Eso ya nosotros lo sabemos, por lo cual vamos a tener un paciente con 3 tipos de fases de toxicidad cardíaca, que es en donde nosotros vamos a apuntar. Mirá, quedó la fase 3 ahí, no me salió, che. Bueno, en donde la primera fase corresponde al periodo de aumento del tono simpático, ¿sí? En el segundo periodo vamos a tener, digamos que es un poco más prolongado, que aumenta la actividad parasimpática, y la fase 3, que se caracteriza por una prolongación del QT seguida de una taquicardia ventricular polimorfa, ¿sí? Que ustedes lo conocen como, ¿cómo se llama la taquicardia ventricular polimorfa? ¿Qué otro nombre tiene? Torsada de points. ¿Cómo? Torsada de points. ¿Puede ser? Bueno, sí, torsada de punta, perfecto. La taquicardia ventricular polimorfa, pregunta también, si no me equivoco, fue mi pregunta del internado rotatorio donde toman el final de carrera, me preguntaron torsada de punta, para que lo sepan, nada, ahí como un dato ahí de color, que les tiro a ustedes. Bien, esta taquicardia ventricular polimorfa va a estar favorecida por la bradicardia en sí, ¿sí? Que favorece como ciclos o puntos de despolarizaciones un poco más tardías que pueden llegar a desencadenar la taquicardia. Muchas veces, ante los cuadros de intoxicación que generan bradicardia, puede haber focos ectópicos que hacen de reentrada y favorecer, digamos, una taquicardia refleja, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué esperamos encontrar en este tipo de pacientes? Casi el 90% de los pacientes van a presentar taquiarritmias supraventriculares. ¿Cuál? La taquicardia sinusal, que es la más frecuente, o en su defecto aquellos pacientes que tengan dilatación vía auricular, como aquellos pacientes que tengan más de 60 años o con alguna patología cardiovascular en sí, propiciar a la fibrilación auricular. En menor medida, pero que también se puede generar y que aumentan la mortalidad, la taquicardia ventricular y la prolongación del QT. Tienen que poder diferenciar, bajo los criterios de Brugada, aquellas taquiarritmias con conducción aberrante que pueden generar un electrocardiograma similar a lo que sería una taquicardia ventricular, pero a diferencia, este paciente va a tener pulso, por lo cual van a tener que discernir si realmente es una taquicardia ventricular o si es una, digamos, una taquiarritmia con conducción aberrante. También se puede provocar, obviamente puede producir las bradiarritmias supraventriculares, como la bradicardia sinusal o los bloqueos generalmente de primer grado, ¿sí? Tienen que considerar otro tipo de efectos que también van a favorecer a los trastornos de las arritmias o el incremento tanto de la actividad simpático-parasimpática, que es la hipoxemia, la acidosis metabólicas y obviamente las alteraciones hidroelectrolíticas, producto de las intoxicaciones. Consideren que los pacientes con acidosis metabólica van a tender a generar hipercalemia, ¿sí? Como uno de los trastornos aparejados de la acidosis metabólica, en donde a su vez va a estar relacionado con una hipocalcemia, producto de una disociación del calcio en el contexto de la acidemia. Entonces es muy factible que esto pase. Además, consideren que la acidosis metabólica y la liberación de hidrogeniones va a producir vasodilatación a nivel periférico, alterando aún más la inestabilidad hemodinámica y con altos requerimientos de vasoactivos. La acidosis metabólica, a su vez, y un pH disminuido puede generar que el pK de la droga de la noradrenalina no sea tan efectiva, así que deben considerar la corrección del medio interno para poder mejorar, obviamente, el pK de las drogas y así lograr una estabilidad hemodinámica. Bien, en cuanto al manejo de la intoxicación, bueno, consideren que la taquicardia ventricular polimorfa
es equivalente, es una emergencia, es equivalente a un ritmo de paro. No quiero decir con esto que se avalanchen arriba del paciente, lo que estoy diciendo es un ritmo que va a llevar a la fibrilación ventricular. Entonces tiene que tener la relevancia adecuada. ¿Cómo se trata cuando detecto la taquicardia ventricular polimorfa? Con sulfato de magnesio. Pregunta también, esa pregunta me la hicieron, que yo en ese momento obviamente de los nervios no me acordaba, pero sulfato de magnesio, 4 gramos en bolo. Tengan visto siempre que van a una guardia las ampollas que hay en el carro de paro y de cuánto viene la presentación. En este caso, al ser una arritmia que la va a llevar, lo lleva al paro cardiorrespiratorio, es una arritmia de emergencia, no se pasa en gotera, no se pasa nada, se pone una vía y se pasa en bolo, directo, el magnesio en bolo. ¿Para qué? Para revertir este cuadro, ¿sí? Bien. Atropina en el caso de, obviamente, la bradicardia, si realiza algún tipo de arritmia producto de la infusión de atropina, deben disminuir el goteo. En este caso la atropina se utiliza igual que en la intoxicación por este tipo digamos, de insecticidas. La bomba se arma exactamente igual, así que en ese sentido no van a tener ningún inconveniente en acordarse, no necesitan otra dosis, digamos. En los pacientes con bradicardia, hipotensión arterial y broncorrea, la atropina es uno de los mejores tratamientos que pueden instaurar en este tipo de pacientes, considerando obviamente todo el resto del tratamiento a nivel de sacar la ropa, hacer la higiene, etcétera, etcétera. Evitar obviamente fármacos que puedan generar el aumento del QT, ¿cuál? El haloperidol. No va a ser la primera vez que estos pacientes, ustedes saben que pueden ser por la infusión de atropina, un delirio atropínico, y le ponen haloperidol. Eso le va a ensanchar el QT y el paciente puede entrar en un paro cardiorrespiratorio. Considérenlo también. Además, si tiene náuseas, metoclopramida tampoco sería uno de los fármacos que ustedes le pueden llegar a instaurar en este tipo de intoxicaciones. Obviamente después las medidas de sostén y el tratamiento que deben instaurar para el tipo de insecticidas. Pero básicamente es mantenimiento, sostén, hasta que revierta el cuadro. En el caso de bradicardias, son raras las bradicardias, los bloqueos, perdón, de tercer grado, pero consideren marcapaso transitorio en el caso de no responder a la atropina ni agentes cronotrópicos positivos, como cuáles, como la dobutamina o la dopamina, ¿sí? También pueden utilizar el isoproterenol. En cuanto a las intoxicaciones por beta bloqueantes, bien, nosotros sabemos que son o que antagonizan competitivamente el efecto de las catecolaminas, ¿sí? En los receptores beta adrenérgicos, tenemos beta que son selectivos, obviamente no selectivos, tenemos dentro de los receptores beta 1 y beta 2, los 1 obviamente producen inotropismo, cronotropismo y dromotropismo negativos, perdón, casi digo positivos, negativos. El beta 2 relaja el músculo liso vascular, los bronquios y a nivel del castro intestinal, y algunos bloquean los receptores alfas, como el labetalol, considérenlos. Hay otros beta bloqueantes que pueden bloquear los canales de sodio, como el carvedilol y el propanolol, y ahora vamos a ver lo que son las intoxicaciones por agentes bloqueantes de sodio, y los canales de potasio, como es el sotalol. Bien. Los beta bloqueantes, de más está decir, ustedes igual ya lo saben, esto de fármaco, y es algo que ampliamente utilizado, disminuyen, digamos, la conducción eléctrica, o sea que lo que ustedes esperan es bradicardias en este tipo de agentes. Entonces, los trastornos que vamos a encontrar, los más comunes son la bradicardia sinusal, los bloqueos auriculoventricular, que en este caso sí puede haber de tipo 1, 2, 3, ahí van a poner el tipo 2, MOVITS 1, MOVITS 2, pero cualquiera de los tres lo pueden llegar a encontrar en la intoxicación por beta bloqueantes. La prolongación del QT, sobre todo en aquellos que tengan la utilización de los bloqueantes de los canales de sodio. Y una de las cosas que van a encontrar, sí, es, además de la bradicardia, la hipotensión arterial y el bajo gasto cardíaco, ¿sí? Esto generalmente se da en aquellos betabloqueantes no selectivos que inducen a la hipotensión arterial, que de hecho es para lo que se utiliza en muchos de los casos, y el bajo gasto cardíaco a expensas no de un volumen sistólico, sino de una frecuencia cardíaca disminuida.
Entre los agentes beta-bloqueantes con alteraciones de los canales de sodio tienen mayor mortalidad ante las intoxicaciones, así que contémplenlo. Este tipo de intoxicaciones también tienen que contemplar, además del uso de agentes cronotrópicos positivos, el uso de marcapaso transitorio a fin de poder instaurar, digamos, un adecuado volumen sistólico, siempre y cuando el tratamiento de elección no haya, digamos, tenido el rédito que ustedes esperaban. En cuanto al manejo de la intoxicación, mejorar el cronotropismo, gonadotropina, dobutamina, dopamina, cualquiera de las drogas que tengan disponibles, cuál es la mejor para poder solventar la bradicardia y la hipotensión arterial. La dopamina, recuerden que la dobutamina va a generar una, digamos, vasodilatación periférica, eso puede disminuir e hipotensar y requiera soporte de noradrenalina en muchos de los casos, dependiendo si esa vasodilatación periférica tiene respuesta o no. Consideren que son pacientes que se supone que sus resistencias vasculares periféricas dentro de del cuadro de intoxicación conservan, digamos, la respuesta convencional que sería vasocontraer, ¿no? Pero bueno, consideren que tal vez si ponen dobutamina puedan requerir noradrenalina como un agente de segunda línea. Revertir la hipotensión arterial, la NORA es la de elección, ¿sí? Si ustedes no saben cómo mejorar la TA de un paciente, noradrenalina nunca le van a errar, nunca le van a errar. La noradrenalina es el agente vasoconstricción de elección en casi todas las circunstancias. Si consideren la acidosis metabólica y la hipocalcemia, recuerden realizar la carga de calcio. Esto en muchas de las intoxicaciones puede generar, digamos, la reversión de la hipotensión arterial. Es raro, si la intoxicación es grave, por más calcio que le agreguen, no va a revertir la hipotensión, pero sí está descrito como tal, así que deben hacerle la infusión de calcio de la misma manera que en la intoxicación anterior, ¿sí? Si no se acuerdan, en este caso, no en los bloqueantes de los canales de calcio, pero sí en este tipo de intoxicaciones hay una regla que se las enseñé a mis residentes y que creo que nunca más se la olvidaron, son la regla de los 2. Para el calcio es 2 ampollas de gluconato de calcio en 200 mililitros de solución fisiológica a pasar en 2 horas. Consideren que debe tener un acceso venoso de gran calibre o un acceso venoso central para no generar irritación y tromboflebitis, pero se puede realizar la carga de calcio de esa manera y así van a tener, obviamente, controlándolo con el calcio iónico, van a tener una reposición adecuada de calcio. El glucagón, en estos casos, aumenta el AMP cíclico y mejora el inotropismo y el cronotropismo de los pacientes. ¿Cómo lo pueden infundir? 5 miligramos endovenosos en 2 minutos. Le ponen una vía periférica, le ponen los 5 miligramos en un Baxter de 100 mililitros de solución fisiológica y en 2 minutos se lo terminan de infundir, ¿sí? Digamos, lo que lo va a sacar del cuadro no va a ser el glucagón ni el calcio, va a ser obviamente que ustedes mantengan la frecuencia cardíaca, ¿sí? Para mantener el volumen sistólico y así generar, digamos, la perfusión de los órganos. Y considerar otras medidas de soporte hemodinámico que se requiera, ¿sí? Como anteriormente les decía, tal vez el marcapaso. Bien, ahora vamos a intoxicaciones de los inhibidores de los canales de sodio. Bien, los canales de sodio están implicados en la fase 0 del potencial de acción cardíaco. Ahí ustedes lo van a poder ver en este grafiquito que les dije que va a estar en todas las diapos, ¿sí? En el inicio. Su condición obviamente va a producir una disminución de la elevación y de la amplitud del potencial de acción, se va a disminuir y va a, digamos, prolongar la duración de la fase 0. Nosotros sabemos que fisiológicamente la conducción del impulso eléctrico va a ser más lenta por la rama derecha, pero esto es fisiológico. ¿Cuánto va a ser más lenta? Y 0.03 segundos, pero esto es lo suficientemente importante y relevante en este tipo de intoxicaciones porque genera con mayor frecuencia el bloqueo de la rama derecha, ¿sí? Entonces, en este tipo de intoxicaciones de canales de sodio,
es muy común encontrar bloqueo de rama derecha. Anótenselo porque es muy importante, como yo ya les dije. Y lo segundo que va a generar es una prolongación del QR, ¿sí? También pueden haber, obviamente, bloqueos unidireccionales y como yo les dije, a veces puede haber circuitos de reentrada que se pueden dar en este tipo de intoxicación por todos estos fármacos y generar o desencadenar una taquicardia ventricular, pero en este caso no es polimorfa, sino es monomorfa. Obviamente la taquicardia ventricular monomorfa es y sigue siendo una emergencia. Contemplen siempre que ustedes tienen una alteración electrocardiográfica. Si no saben lo que están viendo, por lo menos tomen el pulso. Eso es fundamental, porque si ven que es una taquicardia de QRS ancho, que no saben qué es, pero ustedes tocan al paciente y no tiene pulso, contemplen que es una taquicardia ventricular y comienza la reanimación. Tengan y consideren eso. Obviamente van a tener que hacer la clasificación de las taquicardias ventriculares, eso no cabe duda, pero lo que yo les digo es, cada vez que tengan una arritmia, siempre constaten el pulso. Una arritmia de las que serían las ventriculares, ¿no? Y que ustedes no estén, digamos, o no sepan qué tipo de arritmia es, por lo menos monitorícenlo. Si no saben qué es, monitorícenlo y llamen a alguien que sí sepa y que los pueda ayudar. Y eso es fundamental. Una vez, las primeras veces que entré como residente no tenía idea ni de dónde estaba parada y me dijeron, si vos no sabés, llama a alguien que sepa y te ayude a poder diagnosticar. Y es eso lo que ustedes tienen que hacer. Obviamente, el mayor riesgo de que se genere todo este tipo de circuitos de reentrada y que desencadenada por los bloqueos va a estar dentro de las primeras 6 horas, que son las que tienen mayor riesgo en cuanto a la intoxicación. ¿Qué fármacos vamos a encontrar como inhibidores de los canales de sodio? Antidepresivos tricíclicos. Si no tuvieron la clase, la van a tener súper importante, depresión miocárdica, antidepresivos tricíclicos lo tienen que tener. El ácido valproico, que se utiliza actualmente en demasía para estabilizador del ánimo, ¿sí? Topiramato, fenitoína, chicos, fenitoína se carga, hay una crisis comicial y después del lorazepam viene la fenitoína, entonces tienen que saber que estos fármacos pueden generar alteración electrocardiográfica, la carbamazepina, la motrigina, cocaína, y acá es un punto que después vamos a hacer un pie. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen, pero ¿cómo? Me estás diciendo que la cocaína, que es un simpático mimético, puede generar bradicardia. Bueno, acá hay un punto en particular en donde tienen que contemplar que hay situaciones en donde se tiene que considerar los mecanismos de acción en simultáneo de cada droga, como por ejemplo el síndrome colinérgico, que también lo puede provocar los antidepresivos tricíclicos, o el síndrome colinérgico de la cocaína, ¿sí? Entonces tienen que tener o contemplar ese tipo de situaciones. Bien, en cuanto al tratamiento que nosotros vamos a realizar por este tipo de drogas, primero tienen que saber que el tratamiento con bicarbonato de sodio, que tal vez es uno de los más relevantes en este tipo de intoxicaciones, que desde ya les digo, la dosis de bicarbonato es de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso. Viene el Baxter de bicarbonato, 100 miliequivalentes, un Baxter que es chiquitito. Tienen que calcular, pasarle una dosis por lo menos de 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso hasta un pH sérico de 7.55 o obviamente vigilando la entrada de potasio para que no te haga una arritmia por hipocalemia severa, ¿no? Pues nosotros sabemos que si yo le infundo bicarbonato, el potasio va a entender entrar a la célula y me va a poder generar el trastorno por hipocalemias. Bueno, perdón. Ahí ya me fui. Primero lo que vamos a intentar hacer con el bicarbonato de sodio es disociar al tóxico de la unión al canal mediante obviamente la alcalinización, ¿sí? Bloquear esto, aumentando la disponibilidad del sodio por este bicarbonato de sodio, ¿sí? Y lo segundo que nosotros queremos hacer en paralelo es favorecer la unión del fármaco a unas glicoproteínas que están dando vueltas, que son ácidas, y disminuir la fracción libre, que puede ser la responsable del efecto tóxico del fármaco. Así que esas dos
situaciones son las que yo quiero contemplar o quiero lograr para poder disminuir la toxicidad del fármaco, ¿sí? ¿Cuáles son las indicaciones per se de pasarle bicarbonato de sodio? Que si yo no tengo otro tratamiento que el bicarbonato, porque es lo que tengo en la guardia, es lo que voy a hacer, es darle, perdón, se me fue la pantalla, es le indicar bicarbonato cuando, si el paciente no, digamos, no tiene una gravedad que amerite, digamos, una situación de emergencia, QRS mayor a 100 milisegundos, o que persista hipotenso a pesar de una adecuada hidratación. Esto que quiere decir una reanimación con cristaloides que se considere adecuada. En líneas generales, la reanimación con cristaloides es como en el paciente séptico, es 30 mililitros kilo de cristaloides, llámenlo solución fisiológica, Ringer lactato, que si puede ser el Ringer lactato, mucho mejor, porque en el contexto va a generar la producción de bicarbonato, entonces la verdad es que sería lo adecuado el Ringer lactato, pero bueno, cuando el QRS entonces es mayor a 100 milisegundos, o cuando persiste hipotenso a pesar de haberlo reanimado, o cuando tiene arritmias ventriculares, sería de elección hacerle bicarbonato. Ya les digo, si no se tiene los medios adecuados para el tratamiento y lo único que tengo en un paciente hipotenso es pasarle bicarbonato, se le pasará bicarbonato porque se considera de que es una situación de vida o muerte, ¿sí? Si no tengo otra alternativa. Bien, otra cosa que les quería decir antes de empezar con la intoxicación por digitálico, consideren que antes se usaba, y creo que hay en un PDF que lo subieron a la página de la Barceló, que se daban emulsiones lipídicas, ¿sí? Cuidado con las emulsiones lipídicas, se las daba como último escalón de tratamiento. Las emulsiones lipídicas pueden generar hiponatremias isoosmolares, además de un cuadro de, obviamente, hiperviscosidad. Tengan y consideren eso como un punto importante, la disminución del sodio, no vaya a ser de que agreguen otra arritmia aparejada por disminuir el sodio. No es una terapéutica de elección, es último y último recurso. Tienen que estar vigilando estrechamente, además del potasio, el calcio y en este caso el pH, tienen que estar vigilando el sodio, ¿sí? Para que no haga hiponatremias isosmolares. Las emulsiones ya venían preparadas, generalmente venían de 100, 200 centímetros cúbicos, con un porcentaje que iban de 10 al 20% y se pasaban una emulsión, que sería, calculaban más o menos casi 2 miligramos por kilo para pasarla en bolo, y después hacían 2 bolos más o menos de la misma dosis, con una infusión continua de casi 0,3 miligramos por kilo de peso, para ver si respondía a, digamos, los cuadros de intoxicación. Pero bueno, no es algo que se tenga ampliamente disponible y no es un tratamiento de elección ni de primera línea, es de última alternativa. En cuanto a las intoxicaciones por digitálicos, lo que nosotros tenemos que contemplar en los digitálicos, y esto sí, presten la atención porque el digital se sigue utilizando tanto para los pacientes que están en forma ambulatoria como en pacientes que están internados, ¿sí? Aquellos pacientes que tienen, generalmente se utiliza para la fibrilación auricular, para hacer control de frecuencia, no para hacer obviamente una cardioversión farmacológica. Es muy común que se utilice como si fuera, no sé, como por decirles un paracetamol, y se les da permanentemente a los pacientes. Aquellos pacientes que tienen disfunción renal son los que son más propensos a este tipo de intoxicaciones. Nosotros sabemos que los digitálicos inhiben la bomba de sodio-potasio ATPasa. Es importante eso conocerlo, anótenlo, resáltenlo, no vaya a ser que haya una pregunta con esto. Y lleva también, obviamente, al aumento del potasio a nivel extracelular y del sodio a nivel intracelular. Hay una alteración de los canales, ¿sí?, generando esto, un aumento del sodio en el líquido intracelular con un aumento del potasio en el líquido extracelular, porque se altera el gradiente transmembrana, ¿sí?
esto obviamente va a llevar a que los canales que haya o estos, digamos, canales de calcio-sodio también se alteren y por lo cual son una de las cosas que van a tener que monitorizar, que son el calcio sérico. La elevación del calcio a nivel intracelular va a aumentar la contractilidad del corazón y puede generar un efecto inotrópico positivo, así que contémplenlo para ver la reposición de calcio en el caso de que lo requiera. Bien, entonces el aumento del calcio aumenta la contractilidad, esto es lo que les decía, con un efecto inotrópico positivo y cronotrópico negativo. En cuanto a la intoxicación digitálica, el mismo potencial transmembrana que les vengo mostrando desde el inicio, va a generar un aumento del tono vagal, ¿sí? Un aumento del calcio intracelular, prolongando la fase 2 y la fase 3, obviamente acortando lo que sería el QT con una onda ST y T opuestas, que es la famosa cubeta digitálica. Acá le puse una fotito. Chicos, contemplen y sepan que la cubeta digitálica es tardía. Entonces ustedes van a sospechar una intoxicación digitálica y la descartan por la cubeta, es el error más grande que van a tener, porque la cubeta digitálica es tardía, no es aguda. Aguda no va a tener este tipo de alteraciones, no va a tener la cubeta, va a tener otro tipo de alteraciones. El influjo de sodio va a aumentar la fase 4, que vamos a ver acá, con la salida de sodio, aumentando el umbral, lo cual va a ser aún más arritmogénico. Acá tenemos una cubeta digitálica, ustedes lo ven y dicen, ¿y este electro? Cubeta, acá aparece no, acá, 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 obviamente con frecuencias bajas, porque el digital va a tender a ser un cronotrópico negativo, entonces lo que va a tender a hacer es bradicarrizar al paciente, con obviamente la cubeta. Entonces, ¿qué alteraciones podemos encontrar? Vamos a encontrar arritmias auriculares, nodales y extrasístoles ventriculares como ritmo de escape. Inhibiciones como la bradicardia sinusal, los bloqueos de rama. Por favor, hagan diagnósticos diferenciales con los bloqueos de rama, como les decía, de los síndromes coronarios agudos. Y bloqueos que pueden ir de grado variable, desde el 1 al 3, por supuesto. La excitación que pueden hacer por reentrada son las taquicardias auriculares con un bloqueo AB, lo cual es de muy difícil diagnóstico. El flúter auricular con bloqueo AB también es de difícil diagnóstico. Y la taquicardia ventricular bidireccional. Al alterar, digamos, los canales de sodio-potasio TPasa, vamos a tener como compensación, si es crónico, una hipocalemia y si es un trastorno agudo, presten atención, trastorno agudo da hipercalemia. Anótenlo, resáltenlo, no vas a hacer cosa que alguien se los pregunte. ¿Por qué? Porque si yo no tengo cómo dosar la digoxina en sangre, lo que puedo hacer es ver el contexto clínico. Si yo tengo un paciente que está tratado con digitálicos, que presenta un bloqueo, por ejemplo, AB de primer grado, no veo cubeta, pero lo tengo hipercalémico y el paciente está deshidratado y no se acuerda qué es lo que tomó, tengo que sospechar que tal vez puede tener, digamos, una intoxicación por digitálicos. Y obviamente hacer la interconsulta del servicio de cardiología. Pero lo tengo que sospechar con los pequeños detalles que voy a llegar a tener, como la hipercalemia en agudo, la hipocalcemia, la bradicardia y el trastorno de no saber cuánto es que se tomó el paciente o si viene deshidratado o si es un abuelito que está solo, que generalmente son los que llegan a tener este tipo de intoxicaciones. En cuanto al tratamiento, bueno, y acá es re importante porque todo el mundo lo sabe, dice, bueno, le damos anticuerpos. Sí, vayan a conseguir un anticuerpo hoy por hoy para intoxicación por digitálicos. Digamos, ¿se puede? Sí, se puede, se consigue. Lo que yo digo es, consideren que no está ampliamente distribuido, digamos, los anticuerpos para los digitálicos, ¿sí? Pero bueno, en la teoría está y se describe como tal y ustedes lo tienen que saber. Bueno, la digoxina cuando se toma más de 10 miligramos es donde hay mayor probabilidad de efectos adversos y de intoxicación en este tipo de pacientes. No estamos hablando de 10 para adelante porque hay muchos pacientes que pueden presentar los síntomas con mucho menos, pero uno presupone que ya con 10 miligramos es, digamos, una dosis suficientemente alta como para tener los indicios de intoxicación.
vamos a ver pacientes con hipercalemia, más de 5 obviamente, dependiendo del laboratorio, 5.5, pero mayor de 5 puede haber. Los síntomas gastrointestinales o los bloqueos AB, tanto de primer, segundo o tercer grado, que lleven a la inestabilidad hemodinámica, porque ustedes saben que el bloqueo de segundo grado, Movit-2, o el bloqueo AB de tercer grado son los que tienen indicación de marcapaso. En el caso de cualquier bloqueo que con tratamiento de primera línea, con cronotrópicos positivos, no logre generar, digamos, una respuesta adecuada con estabilización hemodinámica del paciente, marcapaso es una de las indicaciones, no estoy hablando del definitivo, estoy hablando del transitorio, hasta la resolución del cuadro. Todo esto, más las alteraciones neurológicas, que pueden ser las convulsiones y el coma, son las indicaciones de pasar anticuerpos, ¿sí? Los anticuerpos FAB. O mismo cuando tienen una digoxinemia mayor a 15 nanogramos por mililitro, en cualquier momento de la intoxicación, ya sea a las 2, 4, 6 horas, 12 horas, más de 15 es indicación de darle anticuerpos, o mismo cuando tienen más de 10 nanogramos por mililitro, pero post ingestión más de 6 horas. O sea, cuando ya más de 6 horas en donde el metabolismo de la droga debería estar disminuyendo y tiene más de 10, deberían considerar hacerles anticuerpos. ¿Qué anticuerpos son los FAB? Las ampollas vienen en nanogramos por mililitro, hay una fórmula para poder estimar cuántas ampollas de anticuerpo le debo pasar, hay dos formas, una que es la digoxina, o sea, los miligramos por nanogramos por mililitro por los kilos de peso del paciente dividido 100, eso le va a dar la cantidad de ampollas que le tienen que pasar, o mismo, que para mí es mucho más fácil, la cantidad ingerida, o sea, si pueden determinar la cantidad, por 0.8 más o menos estimando el peso de 80 kilos dividido 0.5, eso le va a dar la cantidad de ampollas. En agudo, si no se acuerdan toda esta fórmula y que muy probablemente con todo lo que tengan que recordar de medicina, lo que menos se van a acordar es la cantidad de ampollas que le tienen que pasar de anticuerpos FAB para el tratamiento de la intoxicación por digitálicos, en promedio son 10 a 20 ampollas. Seguro, en promedio, 10 a 20 ampollas a pasar. Cada ampolla, si no se acuerdan de la fórmula de 38 miligramos, que es la presentación habitual, puede haber otras, pero la presentación habitual en Argentina es de la de 38 miligramos, va a revertir 0.5 miligramos de digoxina. Consideren que la digoxina viene de 0.25, contemplen eso también, o la presentación de la digoxina, pero ustedes saben que con los anticuerpos, 38 miligramos revierte 0.5 miligramos de digoxina. En promedio, 10 ampollas le van a tener que pasar prácticamente seguro. Bueno, si no, obviamente, ante la actividad vagal, la bradicardia, de no poder revertir con atropina, se puede utilizar otro fármaco como la dobutamina, el isoproterenol, para poder tratar este tipo de intoxicaciones, ¿sí? Siempre tienen que revertir el cuadro de bradicardia, mientras que la bradicardia sea sintomática. Si la bradicardia no es sintomática y no le genera ningún trastorno en el paciente, queda internado, monitorizado y al seguimiento de cardiología. Pero toda bradicardia que genere síntomas debe tratarse. Bien. En cuanto a otro de los fármacos que nosotros vamos a tener que ver en el día de hoy son los inhibidores de los canales de potasio, ¿sí? Más que nada la inhibición de la salida de los canales de potasio. En este caso, hay varios medicamentos que van a generar la salida de potasio a nivel, digamos, del espacio intracelular hacia el extracelular. Lo que se va a ver es una prolongación del QT. Nosotros sabemos que el QT se debe corregir tanto por frecuencia cardíaca como por sexo y por edad, en donde lo quieran corregir de manera adecuada, sino por frecuencia es seguro, pero más que nada por sexo y frecuencia, sí o sí lo van a tener que corregir. Entonces nosotros sabemos que corregido el QT más de 440 milisegundos, bueno, ajustado a frecuencia está aumentado, nosotros tenemos que, en este caso, en donde tengamos la existencia o la sospecha de la ingesta de este tipo de fármacos, contemplar este tipo de intoxicaciones. Pero es lo que vamos a ver, un QT prolongado, ¿sí? El aumento de este QT va a reflejar una alteración de la, digamos, de la repolarización ventricular, y eso lo vemos viendo el potencial transmembrana, ¿sí?
Así que vamos a ver que en este caso también podemos encontrar focos ectópicos ventriculares, y acá es donde tal vez también tienen que hacer digamos, una anotación importante que puede desencadenar la taquicardia ventricular polimorfa. Entonces, hay situaciones en las que pueden desencadenar esta taquicardia, algunas son polimorfas, otras son monomorfas, en este caso es polimorfa. Bien, la taquicardia ventricular polimorfa, ya lo mostré anteriormente, pero bueno, les vuelvo a mostrar la tira de electro, es una taquicardia con QRS que es distinta amplitud de forma sinusoidal, no sé si se están dando cuenta, es como si fuera ¿vieron cuando mandan un audio? No sé, ayer se cayó WhatsApp, por ejemplo. Si vieron cuando se cayó todos empezamos a usar los mensajes de texto porque no tenemos otra cosa. El mensaje de texto, si vos querías grabar un audio, si ahora prendo la cámara y les voy a mostrar, voy a intentar mostrarles, van a ver que el sonido de lo que se pone como el audio, hace como una especie de interferencia, el dibujo, en donde tiene, según la amplitud del sonido, mayor o menor amplitud. Bueno, básicamente es como ver ese tipo de onda, ¿sí? De, digamos, distinta amplitud en cuanto a la tira de electrocardiograma. No sé si les sirvió, pero a mí me hace acordar a eso. Entonces, cuando yo veo una taquicardia ventricular polimorfa, ya la veo en el monitor y no me confundo con ninguna otra arritmia, ¿sí? La base del electrocardiograma va a estar con ese tipo de amplitud, distinta en cada ciclo. Hay factores que van a, obviamente, predisponer a que se genere una taquicardia ventricular polimorfa con los inhibidores de los canales de potasio, o mejor dicho, con la inhibición de la salida de potasio, que es el sexo femenino. No hay una explicación, se vio que tiene más predominancia el sexo femenino que el sexo masculino en este tipo de intoxicaciones. Obviamente favorecido por hipopotasemia, hipomagnesemia, hipocalcemia. Todas las alteraciones hidroelectrolíticas pueden generar predisposición a las arritmias. Alta concentración de fármacos que van a estar, que ahora se los voy a nombrar. El déficit de tiamina, que puede ser, la verdad es que está descrito, pero tal vez no es uno de los más predominantes. Y pacientes obviamente con cardiopatía o isquemia cardíaca o que tengan alteración de las arritmias previamente, ¿no? Como bradiarritmias. Bien, ¿cuáles son los fármacos que van a inhibir la salida de potasio? Amiodarona, chicos, es reutilizado la amiodarona. Tienen una fibrilación auricular, que es primer episodio de fibrilación auricular y no está inestable hemodinámicamente, la droga de elección es amiodarona. Entonces, cuando cargan un paciente de amiodarona y se pasaron de la dosis, que ya le digo no más de 1200 miligramos, de 900 a 1200 miligramos, igual se hace una carga de 5 miligramos kilo y después se le pasa la infusión en 24 horas de 10 a 15 miligramos por kilo. Si ustedes se pasan de la dosis, la amiodarona puede generar estos efectos. Pero es sumamente utilizado la amiodarona. El sotalol, que ya lo habíamos nombrado anteriormente, también obviamente puede producirlo, pero la amiodarona en primera, ahí cabe la cabeza, allá arriba la amiodarona. En cuanto al tratamiento, bueno, obviamente esperando a que la vida media del fármaco pueda disminuir, pero siempre y cuando genere la bradicardia, que es lo más frecuente que ocurra, voy a tratarlo con atropina, ¿sí? El glucagón se va a utilizar para lo mismo que hablamos anteriormente, mejorando el efecto cronotrópico e inotrópico positivo, aumentando el MP cíclico. La misma dosis, o sea que se tiene que acordar una sola vez de la dosis del glucagón, después no hace falta que, digamos, vuelvan a tener otra dosis, se pasa de la misma manera, lo ponen si quieren en 100 mililitros de solución fisiológica y lo pasan en 2 minutos. La insulina, en el caso de que lean que se pase insulina, la insulina va a estar relacionada sobre todo para mantener una euglucemia, ¿sí? Concentraciones de glucemia dentro de rango. ¿Qué rango? No es el rango menor a 110 miligramos por decilitro, eso olvídenselo, eso está bien para el paciente que está por ambulatorio caminando por su casa. En pacientes críticos, la glucemia debe rondar entre los 110 y 180 miligramos por decilitro. ¿Y por qué les digo esto? Porque en fase aguda el paciente requiere la utilización de glucosa para el metabolismo.
Si nosotros lo mantenemos con menos de 110, tienen altas probabilidades en fase aguda de hacer hipoglucemia. Consideren que la glucemia del paciente crítico debe ser, como en el caso de estas intoxicaciones, debe ser mayor a 110. Consideren también que si ustedes van a pasar insulina, la insulina puede generar hipocalemias, por lo cual tengan un monitoreo estrecho del potasio. Obviamente el gluconato de calcio, como les explicaba en las intoxicaciones anteriores, se describe para reversión de la hipotensión, la deben, digamos, monitorizar el calcio, en todo caso no solamente por la hipotensión arterial, sino por la acidemia que generan en este tipo de casos, en el contexto de la acidosis láctica por hipotensión arterial, hipoperfusión. Consideren que el calcio iónico puede estar disminuido y eso propiciar la, digamos, formación de arritmias. Así que en este caso pueden utilizar la misma regla que les decía anteriormente, 2-2-2, 200 miligramos de gluconato de calcio en 200 mililitros de solución fisiológica, o si quieren de dextrosado, no hay ningún impedimento de ninguno de los dos tipos de soluciones, a pasar en 2 horas, ¿sí? Y obviamente los agentes vasoactivos para mantener un gasto cardíaco adecuado en el caso de que la bradicardia o la intoxicación genere bajo gasto, ¿sí? Hasta ahí son las arritmias, digamos, más, las alteraciones electrocardiográficas más frecuentes. Le voy a sacar esto, acá está. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Por qué se toma siempre el calcio iónico? No recuerdo si habías dicho sobre eso. Y no el calcio basal, que la calcemia normal. Bien, eso es genial. Los trastornos, digamos, viste que nosotros tenemos dos fracciones de calcio, el calcio unido y el calcio, digamos, libre. El que tiene efecto, digamos, más importante en cuanto a la conducción de los canales son el calcio iónico, no el unido a la albúmina, que de paso, se ha dicho, dependemos de la concentración de albúmina del paciente, por eso es que se corrige por albúmina. Los trastornos hidroelectrolíticos más comunes se van a dar con la fracción no unida, que es la fracción libre. Muchos de los casos, como han visto durante todo digamos, la carrera, las fracciones libres de drogas o de sustancias o de iones son los que tienen la posibilidad de generar los trastornos a la conducción. Entonces, por eso se utiliza el calcio iónico, ¿sí? No el calcio unido a albúmina. Si tenés un paciente con hipoalbuminemia, no vas a estar midiendo el calcio total, porque si vos tenés un paciente con calcio de, por ejemplo, ¿no? Te digo, 7, que en todo caso decís, bueno, es un calcio bajo, pero tiene, digamos, alteración de la albúmina, vos estás tomando una fracción unida, no real. Sin embargo, la que va a generar el trastorno en la conducción a través de los potenciales de transmembrana van a ser el calcio libre, la fracción libre. Ok, perfecto. Entonces, Siempre. Sí, siempre con Doctora, libre, sí. ¿podría repetir la regla de 2, 2 y 2? Ah, el calcio, sí. No falla. 2 ampollas de gluconato de calcio, que el gluconato de calcio tenía aproximadamente 93 miligramos de calcio, más o menos aproximado, en 200 mililitros o de solución fisiológica o de dextrosa, a pasar en 2 horas, por vía endovenosa, ¿no? Claro. Ya, doctora, gracias. No, de nada. Bien. Si quieren, podemos hacer, me lo había dicho Torres, que quedó la clase de intoxicaciones domésticas. Yo tengo un power ultra corto, de hecho tardé 1 hora para dar esta clase. Si ustedes quieren y están dispuestos y no tuvieron la otra clase, les puedo llegar a dar como unos tips, unas cosas, porque la verdad es que en líneas generales no hay nada que no se entienda en el libro, por lo menos no de esto, pero bueno, si ustedes quieren, lo podemos hacer. Sí, Sí, dale, por mí. doctora. Sí, doctora, Perfecto. vamos. Bueno, perfecto, vamos entonces. Apago video. Volvemos. Doctora, Sí, decime. ¿y no existe la posibilidad que después usted nos pase ese power?
Mira, yo sé que hay un power de otro médico puesto en el campus, creo, si no me equivoco. Lo voy a hablar con Torres. ¿Por qué? Pues yo generalmente no paso los power, no me gusta pasarlos. Pero bueno, voy a ver y lo hablo con ella. No les prometo nada, pero lo hablo con ella. Si no, hay un PDF, chicos, que yo agarré digamos, que lo puso uno de los docentes de cátedra, que me pareció muy piola, muy entendible, y yo tomé los puntos tal vez más relevantes de eso para que ustedes no se complicaran con la literatura, porque hay tanto para buscar que si en realidad agarran eso, que son 10 hojitas, van a tener prácticamente todo. Si anotaron lo que yo les dije que era importante, el Power tal vez les queda un poquito de más, pero bueno, voy a charlarlo. No les prometo nada, pero lo charlo. O el PDF ese que tiene usted, pues, cualquiera de los dos. Ah, ¿no está en el campus? Yo no la encontré, doctora, esa Sí. última clase que dijiste de electrocardiograma. ¿Saben qué? Debe ser del otro cuatrimestre. Porque cuando tuvimos la era, la doctora sacó todo del campus. Por Es eso. del otro cuatrimestre, me parece, doctora. Seguro. Debe ser, bueno, lo hablo con Torres Serino. No les prometo nada porque no soy yo la que maneja eso, lo consulto con ella porque es la titular de cátedra, es la jefa. Dale, dale. Pero bueno, voy a intentarlo entonces. Bien, vamos a intoxicación por cáusticos. Lo más relevante también, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Así, bien cortito, es diferenciar los tipos de cáusticos, el mecanismo de acción, ¿sí? Y obviamente la clínica que va a tener y el manejo general de las intoxicaciones. Lo que tienen que poder diferenciar en realidad es diferenciar lo que sería una sustancia ácida de una alcalina. Eso es lo más importante porque después lo corrosivo del cuadro clínico va a ser prácticamente similar en los dos tipos de sustancias. ¿Qué es una sustancia ácida? Nosotros sabemos que es aquella que tiende a ceder electrones. Eso lo sabemos de nefro, lo sabemos de la vida general de haber estudiado medicina. Y una sustancia alcalina es aquella que tiene la capacidad de captar, ¿sí? Bueno, entonces a partir de esto tenemos que determinar con qué pH, con qué sustancia que tenga cierto pH va a generar la lesión cáustica que yo, digamos, busco en este tipo de intoxicaciones. Bueno, los ácidos cuando el pH es menor a 4 y eso generalmente las alcalinas cuando el pH es mayor a 12. Y con este tipo de pH nosotros estamos hablando de que la sustancia alcalina es lo suficientemente o ácida o alcalina, perdón la redundancia, para generar un daño. ¿Qué tipo de sustancias tenemos ácida y alcalina? Hay un montón. Dentro del álcalis el amoníaco, que se usa mucho en los desengrasantes, muchísimo, o mismo en los desinfectantes que tenemos con el hipoclorito de sodio. Tenemos antisépticos y antifúngicos o blanqueadores que pueden ser ácidos. Chicos, no se rompan la cabeza tratando de pensar, digamos, todas las sustancias ácidas ni todas las sustancias alcalinas, porque es imposible en nuestra mente tener todas las sustancias. Sí, les digo, consideren el amoníaco como un alcali, que ese es el más común que hay de las intoxicaciones, y el hipoclorito de sodio. Pero después no intenten acordarse de todas las sustancias porque no es posible. Además, en la guardia, cuando ustedes tengan tantas cosas en la cabeza, lo que menos van a acordar es del listado. Lo que sí van a tener es, en todo caso, la información de la sustancia con la cual se intoxicó en el caso de tenerla o de poder tenerla a mano por algún familiar o alguien que se lo acerque, en donde van a ver todas las sustancias y van a consultar al servicio de toxicología. En cuanto a los ácidos, nosotros sabemos que los ácidos son potentes disecantes que generan necrosis por coagulación y deshidratación. Punto clave. Ácidos, coagulación y deshidratación. Ya está. Ahí saben lo que genera el ácido. Diferencia fundamental. Discúlpenme, hay alguien que escribió en el chat y no pude llegar a ver. Bueno, no me aparece. Ahora el que escribió ya lo veo. Bien, la clínica, por supuesto, va a depender de la vía de administración. No es lo mismo la inhalada, la tópica o la vía oral. Nosotros sabemos que eso va a cambiar muchísimo la clínica del paciente en este tipo de corrosivos. En cuanto a la inhalación, va a tener síntomas irritativos de la mucosa, tanto oral como nasal y de la vía aérea.
sí, por favor, tengan presente que la falta de lesión evidente no implica que no exista daño. ¿Esto qué quiere decir? Que si un paciente, por ejemplo, inhaló algunas sustancias como amoníaco, que no tenga lesión en la mucosa no quiere decir de que, o sea, que no tenga lesión en la mucosa oral, por ejemplo, no quiere decir que no tenga lesión a nivel de la vía respiratoria, por ejemplo. No subestimen ningún cuadro. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegar a venir alguna mujer joven que tenga algún tipo de antecedente, que haya inhalado o haya consumido con el fin suicida, accidental, etcétera, algún tipo de estas sustancias, y por el accionar, simplemente por el hecho de, digamos, alteraciones o psiquiátricas, o simplemente pensar que es ataque de pánico, subestiman el cuadro. Y eso les puede llevar a un acto médico legal, digamos, de un compromiso importante, porque la paciente puede progresar con daño de órgano, en este caso respiratorio, ¿sí? Digestiva, sepan que va obviamente a generar lesiones de la mucosa, desde odinofagia, dolor retroesternal, que muchas veces, si no se está presente la ficha o el chip de la intoxicación, lo pasan totalmente desapercibido y muchas veces lo pueden interpretar como un dolor, digamos, de síndrome coronario agudo, o una, no sé, un dolor vago, un dolor muscular, y tal vez no. Y las alteraciones digestivas, para las alteraciones digestivas propiamente dicho, porque son las más relevantes, vamos a tener una clasificación para los tipos de sustancias ácidas y para las sustancias alcalinas, y las cutáneas van a generar lesiones descamativas y ulceradas, ¿sí? En cuanto al álcalis, el álcalis se comporta distinto que el ácido, se combina con proteínas tisulares, van a formar un complejo, proteinatos, nada, saquen el proteinatos, tal vez no es lo más importante, pero sí saponificación. Va a dar curso a la saponificación. Así que eso sí, esa palabra se la tienen que acordar de acá al examen y seguir recordándola, porque el mecanismo de acción es distinto. Así que va a generar necrosis por licuefacción, más que nada, va a reblandecer el tejido y lo va a perforar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a llegar a ver en lo que sería la mucosa oral? Son manchas blanquecinas en primera instancia. Si bien en agudo, manchas blanquecinas como si fuera, por ejemplo, un hongo. Bueno, va a ser unas manchas blanquecinas, pero obviamente con el antecedente de la intoxicación, con bordes un poco eritematosos en su zona. Como pueden ver en, a ver si el puntero, como ven acá, ¿sí? Bien eritematoso y las manchas blanquecinas. Acá, bueno, no se puede ver muy bien, pero bueno, en esta se ve espectacular, está propiamente sacada de un paciente con este tipo de intoxicaciones. Obviamente, después esas manchas blanquecinas con bordes eritematosos van a evolucionar y van a generar una mancha amarronada ulcerada que puede sangrar. Y ahí es donde vienen las alteraciones a nivel gastrointestinal con shock hipovolémico, etc. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico? Las dos juntas, esto es álcalis y ácidos. Bueno, lesiones en la mucosa oral, empezamos de arriba hacia abajo, odinofagia, dolor retroesternal, ¿sí? Perforación esofágica, contemplan la mediastinitis en el caso de la perforación, obviamente, y el sangrado digestivo con perforación del tubo digestivo, generalmente a nivel del estómago. También sepan que tanto por el álcalis como por las sustancias ácidas van a generar un aumento del tono pilórico y muchas veces se concentra este tipo de sustancias corrosivas dentro del estómago. A pesar de que se pueda llegar a demorar su pasaje en el resto del tubo digestivo, no está indicado, de hecho está totalmente contraindicado, pregunta de examen también, si en el caso de ingerir cáusticos nosotros podemos hacer vómito provocado o lavado gástrico. La verdad es que lavado gástrico no se, no se indica en todos los casos por el daño o la lesión que pueden generar. En los sobrevivientes de este tipo, tanto de álcalis como de ácidos, tienen alta probabilidad de desarrollar carcinoma de esófago, en un alto porcentaje, si no me equivoco era alrededor del 40%, porque generan obviamente un tejido cicatrizal, estenosis, y eso promueve al carcinoma.
Como bien les decía, las lesiones que se van a generar en la mucosa gástrica, porque muy generalmente el tipo de intoxicación por cáusticos, tanto alcalis como ácidos, va a ser predominantemente vía oral por la ingesta, porque se confunde de botella o por, digamos, de tipo, un consumo de tipo suicida. Vamos a ver clasificaciones de lesiones endoscópicas, dos tipos de clasificaciones. ¿Y para qué me sirven estas clasificaciones endoscópicas? Primero, para evaluar el uso de tratamiento corticoide, que no se pone en todos los casos, y segundo, para evaluar cómo va a ser su evolución a lo largo de su internación y el pronóstico. No es lo mismo una quemadura de grado 0, tanto para cáusticos ácidos como alcalinos, que digamos una quemadura de grado 4. En donde el tratamiento corticoide se va a poder instaurar en las quemaduras de ácidos a partir del grado 2A hasta el 3, no así las de grado 4, y en las lesiones por alcalis también se describe del grado 2 al grado 3, no así el grado 4, ni siquiera el grado 0, en ninguna de las dos, ni 0 ni 1, se pone corticoide. Bien, en cuanto al cuadro clínico que vamos a tener respiratorio, que también puede darse independientemente de que el consumo no sea inhalado, pero puede provocarse en mayor medida, es el edema pulmonar, el neumotórax, neumomediastino, que eso lo sabemos por la perforación esofágica, bronquitis, estridor laringio. Acá es muy importante porque el edema que va a producir en la vía aérea puede cerrar la vía aérea, producir un sonido similar a un silbido que se va a dar cuando ustedes le ponen el estetoscopio, y sin estetoscopio, como muchas veces el estridor laringio es muy grave y se escucha sin necesidad de auscultar en el cuello, como una silbilancia, como si estuvieran broncoespasmo, pero arriba en el cuello. Ustedes lo escuchan, la auscultación torácica, la entrada de aire es mínima, hipoventila y tiene un silbido en el cuello, es estridor laringio en el caso de que constaten edema de boca o en este caso de este tipo de intoxicación. Este cuadro de inflamación o proceso inflamatorio va a llevar a una neumonitis química y puede llevar al distrés respiratorio agudo, de adulto, eso es muy importante que lo contemplen porque puede llevar al paciente a asistencia ventilatoria mecánica. Está claro que si el paciente tiene estridor laringio grave, es un paciente en donde requiere una unidad de cuidados intensivos y requiere un tratamiento invasivo. Si el paciente empieza con estridor laringio y al usar corticoides y tratamiento para el estridor laringio no se logra controlar, es un paciente que va a requerir ventilación mecánica y es importante saber que tienen que poder manejar una vía aérea dificultosa, porque un estridor laringio no es moco de pavo, digamos, el que se cierre la vía aérea no permite el pasaje de un tubo orotraqueal. O sea, ustedes tienen que estar preparados para hacer otro tipo de procedimientos. ¿Qué procedimientos? Por ejemplo, una traqueostomía percutánea, ¿sí? Que se puede realizar en pleno servicio de emergencias. Obviamente eso es un entrenamiento de terapia intensiva, pero muchos emergentólogos entrenados en terapia lo pueden llegar a hacer en el caso de que lo requieran. Hay otras formas igualmente de acceder a la vía aérea, pero esa es la más utilizada. En cuanto al síndrome de distrés respiratorio, las imágenes radiográficas tienden a aparecer entre las 12 a 24 horas. Es una progresión muy rápida, tal vez ustedes hacen una placa al inicio y la placa no muestra signos importantes de consolidación alveolar, pero al pasar las horas el paciente se vuelve un poco más hipoxémico. Cuando repiten la radiografía se encuentra con un infiltrado por lo menos intersticio alveolar en 3 cuadrantes e hipoxemia, el paciente se está distresando. Bien, lo que va a provocar en este sentido el tipo de intoxicación es una lesión endotelial, ¿sí? Epitelial del pulmón, que puede ser tanto directa por la inhalación o indirecta por el daño o perforación, ¿sí? Cualquier proceso inflamatorio, la inflamación no es solamente local, sino que también es sistémica. Y una vez que empieza un proceso inflamatorio a nivel sistémico, empieza a desarrollarse o a caracterizarse este proceso inflamatorio por la expresión de moléculas que van a generar la llegada de los neutrófilos y desencadenan una respuesta inflamatoria sistémica, en donde el pulmón no está exento, ¿sí? No hace falta tener una patología plenamente pulmonar para que haya un distrés.
por lo cual cualquier tipo de proceso inflamatorio, llámelo por intoxicación, digamos por ingestión, o mismo fuera de la fase, fuera de las intoxicaciones, por un trauma, puede haber un trauma de abdomen y terminar el paciente distresado. El proceso inflamatorio va a depender también de la respuesta inmunológica que tenga el paciente y este estado preinflamatorio que se va a caracterizar. Obviamente esto va a desencadenar un estado también protrombótico en donde se ve un componente de shunt en el caso del distrés. ¿Qué tienen que saber? Bueno, ¿qué paciente va a requerir realmente la intubación orotraqueal y la ventilación mecánica y qué paciente lo puedo sostener con oxígeno? No todo paciente hipoxémico lo voy a ventilar. Bueno, la intubación a aquel paciente que no responda al aporte de oxígeno, llámelo aporte de oxígeno a máscara tipo reservorio, no a máscara tipo Venturi, que va a dar una fracción hasta el 50%. Independientemente de eso, sepan que la máscara de tipo reservorio no da un aporte del 100%, la fracción inspirada de oxígeno que se aporta con la máscara de reservorio no está bien estipulada, depende del flujo, por lo cual se estima que es un cercano, pero la verdad es que no ronda el 100% total. Vamos a intubar también aquel que tenga obstrucción de la vía aérea, el que tenga una vía aérea lesionada. También es de buena práctica intubarlo antes de que la vía aérea se complique aún más, como en los quemados. Si nosotros estamos viendo que hay lesión de la vía aérea, nosotros tenemos que intubar al paciente independientemente de que el paciente esté despierto o normotenso. ¿Por qué? Porque la obstrucción de la vía aérea va a desencadenar en la hipoxemia y el paciente se va a morir hipoxémico. Entonces, si no tomo la conducta adecuada en el momento adecuado, el paciente se me muere a lo largo de las horas. Otra de las cosas es la imposibilidad de la eliminación de secreciones, que esto no es una indicación absoluta, pero tienen que contemplar, y digamos, en aquellos pacientes que tengan alteración del sensorio producto de la intoxicación, como la apnea, bueno, la hipoxemia grave ya lo dijimos, o la fatiga de los músculos respiratorios, ¿sí? En este caso deben contemplar cuando tenga, por ejemplo, la respiración paradojal. Si ustedes ven un paciente con utilización de músculos accesorios o ven un paciente con respiración paradojal, ese paciente en breve se va a agotar. Si ustedes tienen un paciente taquipneico con más de 35 de frecuencia respiratoria, no le están dando tiempo a ese músculo respiratorio de que se nutra, va a fracasar. Entonces tal vez te lo puede sostener por un tiempo, pero más de 35 de respiratoria no te lo va a sostener mucho tiempo más. Entonces es un signo indirecto de fracaso. ¿Qué podemos hacer tanto en álcalis como en ácidos? Bueno, primero dependiendo de la zona de contacto, ¿sí? De la gravedad ocular. Nosotros sabemos lavar con abundante solución fisiológica de agua fría, no menos de 20 minutos. Ustedes saben la colocación de la cabeza para no contaminar el ojo, el otro ojo. Saben que tiene que estar en promedio, dependiendo de la literatura, 15 a 20 minutos. La cutánea, obviamente, quitar la ropa contaminada. Lavar la piel y la mucosa con agua fría, abundante, también no menos de 15 minutos. En el caso de la inhalación ya es un poco más complicado la cuestión, ¿sí? Porque se debe retirar a la víctima del ambiente contaminado, no ustedes, por supuesto, a menos que sean personal entrenado en eso, sino alguien que esté capacitado y que tenga la protección adecuada. Esto también considérenlo. Yo en algunas oportunidades he dado las clases de hipoxemias, de hipoxias, perdón. Contemplen que por más que ustedes quieran salvar a que quieran salvar, si ustedes no tienen la protección adecuada, no pueden tratar. Es como, no pueden ayudar a nadie. Es como en la época, como ahora, en plena época COVID, no podemos atender pacientes si no tenemos la protección adecuada. Me han llegado pacientes, por ejemplo, de médicos que recién salieron de la facultad, que se pusieron a hacer guardias fuera de lo que es el ámbito toxicológico, ¿no? Esto lo hablo como experiencia, y la ambulancia le daba solamente un barbijo quirúrgico y un N95 y estaba con su gafita, con un paciente que ventilaba espontáneo y estaba aerosolizando todo en la cara. Y le pregunté, pero ¿por qué aceptaste traerlo? No, porque tengo mi N95, pero mujer, no tenga protección facial. O sea, el paciente te viene ventilando así en la ambulancia. Bueno, pero es lo que me dieron. Y pero negate, cielo, negate porque eso te va a generar a vos, digamos, estar propensa a la infección. Esto es lo mismo.
es igual. En cualquier circunstancia, si ustedes no tienen el material adecuado, se pueden negar. Nadie dentro del hecho legal de la medicina, si ustedes no tienen con qué tratar, se los va a juzgar. Se los va a juzgar si teniendo los elementos no lo trataron, o si teniendo la posibilidad de derivarlo al lugar en donde tenían que ir, no lo hicieron, o otro tipo de cuestiones médico-legales, pero no por no tener la protección adecuada. Eso nunca se los va a juzgar, pero sépanlo de acá a lo que reste de la carrera. Obviamente tienen que procurar que esté ventilando y oxigenando de manera adecuada. Nebulizar, ¿con qué? Con solución fisiológica. No hace falta agregarle en todos los casos corticoide y broncodilatadores. ¿Cuándo voy a implementar tal vez el corticoide o el broncodilatador? Cuando escucho signos de broncoespasmo. En ese caso, ante la reactivación bronquial y el broncoespasmo, sí voy a acceder a nebulizarlo con corticoides y broncodilatadores, ¿sí? La idea es, digamos, generar evitar la hiperreactividad bronquial con la solución fisiológica. No intento hacer otra cosa que eso. En los casos graves, sí, obviamente, evaluar los casos de asistencia respiratoria mecánica siempre que lo amerite. Bien, ¿qué se puede hacer en cuanto al tratamiento hospitalario? Y esto ténganlo y considérenlo porque hay un montón de bibliografía que puede estar dando vuelta. ¿Qué dice la bibliografía? Y si ustedes van a leer, hay un último artículo de Cielo en donde sale intoxicación por cáusticos y hace mención precisamente a esto. Administrar agua fría o leche dentro de los primeros 30 minutos donde se demostró que tal vez puede ser un poco más eficaz. Si el paciente puede tragar, si el paciente tiene disfagia, no puede tragar o tiene alteración del estado de conciencia, obviamente no voy a administrar ni agua, ni leche, ni nada. No toco eso. Se va a intentar colocar no más de 200 mililitros o 250 mililitros de agua o de leche, siempre y cuando el agente que haya incorporado sea sólido. ¿Por qué digo sólido? Porque el cáustico puede adherirse a la pared del esófago. ¿Qué pasa con tanto los cáusticos que pueden ser ácidos o alcalis? Pueden generar, digamos, una reacción con liberación de calor, ya sea con cualquier tipo de sustancia, en este caso con agua fría, y pueden empeorar el cuadro clínico. Entonces no es recomendable hacerlo si es de agentes líquidos, ¿sí? Si es de agente sólido, sí, porque se adhiere y genera mayor corrosión. La idea es diluirlo dentro de los primeros 30 minutos. Así se evidencia una disminución, por ejemplo, de las sustancias alcalinas o con alcalis, que baja el pH. In vitro se ha demostrado que haciéndolo, digamos, con agua fría, podés descender el alcalio, la solución alcalina de 14, un pH de 14 a 13 a 12, que cambia bastante por el rango de lesión, que nosotros sabemos que los alcalis más de 12 pueden generar este proceso de lesión. Vamos a darle soporte vital, considerar el set de vía aérea dificultosa, consideren al especialista, a un médico entrenado en vía aérea, no se pongan a hacer vía aérea si no saben, no se va a dar agentes neutralizantes, esto quiere decir, es ácido, le doy bicarbonato, no toquen eso, no se toca, no se le da nada que pueda llegar a generar una reacción que libere calor. Pregunta de examen. ¿Le doy bicarbonato a alguien que consumió una sustancia ácida? No, no se le da. Soporte vasopresor en el caso de que genere hipotensión arterial y el paciente entre en estado de shock. Analgesia, duele muchísimo, contemplen una muy buena analgesia. Estamos hablando de, sin miedo, opioides. ¿Qué caso? ¿Qué opioides? Bueno, pueden ser sintéticos como el tramadol, puede ser fentanilo, sí puede ser morfina. Ojo con este tipo de fármacos también. ¿Por qué? Porque son fármacos que al infundirlo de manera endovenosa y a pasarse en bolo, o sea, hacer un rescate directamente del fentanilo sin diluir, puede generar el efecto adverso más común, que es el tórax leñoso. Por más naloxona que ustedes le pasen al tórax leñoso, no ventila, chicos. No ventila. El tórax se vuelve una piedra y es imposible poder hacer una oxigenación adecuada. Así que desde
ya le digo, contemplen eso de los opioides. De paso ya les tiré un dato de cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los opioides, que siempre todo el mundo en fármaco decíamos náusea, vómito y diarrea. Pero bueno, ahí ya tienen un efecto adverso importante y muy frecuente. En la terapia no se dan idea que en sí no son tan frecuentes las veces que lo vimos nosotros, por desgracia para los pacientes de nuestra terapia intensiva, por hacerle bolos de opioides endovenosos. Obviamente protectores gástricos, porque la lesión de la mucosa gástrica requiere una protección gástrica e inhibir la mucosa, la producción de ácidos en la mucosa. ¿Cuáles son los protectores gástricos que en la literatura figuraban? Bueno, los inhibidores H2 no se utilizan más. Nosotros ya sabemos a nivel general que la ranitidina no está indicada, se sacó de la comercialización en líneas generales por los efectos adversos de la ranitidina. Se contempló que pueden tener origen cancerígeno, se sacó. Olvídense de la ranitidina, no se usa más y no la deben utilizar. El omeprazol es de primera línea. ¿Cómo lo pueden utilizar? Endovenoso. ¿Cuánto? De 20 a 40 miligramos. Obviamente una protección gástrica adecuada. En el caso del sangrado gástrico producto de lesiones, ustedes no van a contemplar una dosis baja de protección gástrica, sino protectores gástricos a altas dosis, por lo menos un bolo de 80 miligramos y después seguidos de 40 miligramos cada 12. ¿Qué pueden hacer también? Es una bomba de omeprazol. Hoy por hoy se sabe que dentro de las hemorragias digestivas, hacer una bomba de omeprazol, esto es último en la literatura, o sea, ya lo saben, en las hemorragias digestivas, entre hacerle bomba de omeprazol o hacerle una carga y después dejarle omeprazol 40 cada 12, es exactamente igual en cuanto a mortalidad, reincidencia de hemorragia digestiva. Por lo cual, no se hace más la bomba si no tienen cómo hacerla o si no se acuerdan. Con hacerle la carga y el mantenimiento, basta. Y en cuanto al tratamiento antibiótico profiláctico, tampoco se usa. Esto es igual que en los quemados. No se da antibiótico empírico por las dudas de que se infecte el quemado, por más que la quemadura sea grande y extensa. No se da antibióticos. Esto, ¿por qué es importante? Primero porque van a tratar quemados. Entonces, donde ustedes le pongan tratamiento antibiótico a un quemado, por el simple hecho de estar quemado, ya los van a matar. Segundo, porque promueven a los gérmenes multiresistentes. Y en tercer lugar, y no menor, es que el uso de antibióticos genera un efecto adverso. Todo antibiótico sigue siendo un fármaco y fuera de los gérmenes multiresistentes pueden generar daño con el antibiótico. A ver, daño renal podemos estar hablando, hepático, y no es menor en un cuadro clínico. Entonces contemplen que el uso de antibióticos empírico no se utiliza salvo que esté indicado, ¿sí? Sí sepan que el uso de corticoides a altas dosis, que si bien no está indicada ni en la ruptura, ni en la ruptura gástrica, ni en la esofágica, ni en la hemorragia digestiva, porque por supuesto, por más que le sangre el estómago, el esófago, o el duodeno, en el caso de este tipo de intoxicaciones, corticoides no le va a resolver la lesión. ¿Cuándo le voy a dar? Bueno, cuando tiene lesiones de tipo 2A, 2B, y en algunos casos, dependiendo si la lesión es de 2B a 3, se puede llegar a indicar cualquiera de las dos sustancias, tanto alcalis como ácidas, pero no se indican cuando se le rompe tanto el esófago como el estómago, ¿sí? Sí sepan que, obviamente, genera cierta inmunosupresión. Ojo con el uso de corticoides cuando no esté indicado ponerle corticoides. En los casos leves, por ejemplo, en lesiones esofágicas de tipo 1 y 2, no le voy a poner corticoides, pero a tipo 2 sí. ¿Qué tipo de corticoides voy a utilizar? Bueno, prednisolona, ahí lo puse mal, perdón, lo tipié mal, 40 miligramos cada 8 horas, o dexametasona miligramos kilo día. Si se están dando cuenta, estamos hablando de un paciente que si pesa 80 kilos, es 80 miligramos día. Es una barbaridad de corticoides, por lo cual consideren ponerle corticoides solamente a las lesiones que ameritan el uso como tal.
todo esto va a estar instaurado no solamente por ustedes, sino por el servicio de gastroenterología, de toxicología, de terapia intensiva. O sea, ustedes solos no van a tomar esta conducta, sino que va a estar, es una decisión en conjunto. Y previo a esto vamos a tener que tener una endoscopía, ¿no? Obviamente vamos a hacer control del medio interno, porque tanto las perforaciones, las mediastinitis o las hemorragias digestivas van a generar un trastorno hemodinámico y a su vez de medio interno hidroelectrolítico. Sepan que el carbón activado obviamente no tiene lugar, no van a generar, digamos, nada eficaz, porque no van a propiciar digamos, la unión al carbón activado y después la eliminación, eso no lo va a hacer. No se pone catárticos, totalmente contraindicados los catárticos, pregunta de examen, y como les mencionaba anteriormente, el sondaje se indica de manera especial. No se pone en todos los pacientes sonda nasogástrica porque estamos ante una mucosa dañada. Entonces, no sería lo mejor ponerle una sonda a todos los pacientes. Hay que ver y depende de la cantidad de cáusticos. Hay alguna literatura que habla de un lavado del cáustico, la absorción, digamos, o digamos, ¿cómo puedo decirlo? El retirar el cáustico a través de la sonda nasogástrica, porque como nosotros sabemos que aumenta un poco el tono pilórico y se puede concentrar en la mucosa gástrica y eso puede propiciar la ulceración, las lesiones y la perforación, hay algunos que hablan de sacar por medio de la sonda nasogástrica el cáustico. La verdad es que son todas opiniones de expertos, no está nada dicho que eso se tenga que hacer así, porque la idea es tratar de evitar la mayor cantidad de lesión de la mucosa, ¿sí? Y eso es todo. Ay, no sé qué toqué, pero eso es todo. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Se murieron. Acá estamos. Está bien. Yo tengo una Estamos acá. pregunta con respecto al tema anterior que me quedó cuando habló que no se podía utilizar ni metoclopramida ni haloperidol. En ese caso, ¿qué se utilizaba entonces? Nada, si están usando atropina, en todo caso, lo que ustedes pueden llegar a hacer es disminuir el goteo de atropina, si es un delirio atropínico. Y si no, lo que ustedes pueden utilizar son otras drogas, dependiendo, obviamente, del cuadro de intoxicación, ¿no? Pero tenemos drogas que son nobles, como sería la dexmedetomidina o la dexmedeto o la levomepromacina, que se pueden dar en bomba de infusión continua, pero teniendo en cuenta que si tenés agentes bradicarrizantes, la dexmedeto no va a ser la más indicada porque el efecto adverso, al ser un alfa 1, es bradicarrizante. La levomepromacina no genera tanta bradicardia, también es un agente antipsicótico bastante noble que se puede usar en bomba de infusión continua. Y otra de las cosas que se puede utilizar, que tal vez no para tratar el delirio en sí, pero sí para generar una sedación, es utilizar una benzodiazepina, ¿sí? Intramuscular, para no darlo endovenosa. ¿Por qué? Porque la endovenosa puede generar, obviamente, hipotensión arterial. Entonces, tal vez evitando ese efecto adverso, intramuscular se puede utilizar. Ok. ¿Puede ser que se use la buscapina en reemplazo de la atropina? No. Como Por lo menos, tranquilizante. perdón, pero yo no lo tengo leído. No, Sí, no. el otro día de hecho lo vi en el Posadas porque como no hay atropina, estaban usando buscapina como taquicardizante, pero para cuando se bradicardiza. No. Pero sí, No. a mí también me llamó la atención. No, mirá, si vos tenés un paciente bradicárdico y no tenés atropina, y lo tenés hipotenso, le ponés dopa. Si no, usás o dobutamina, que, a ver chicos, dopamina y dobutamina hay en todos lados. O sea, si no tenés dopa y dobuta, andate porque tipo, no tenés nada. No te estoy hablando de isoproterenol, que es un fármaco tal vez un poco más caro y que no está en todos lados. Pero dobutamina tenés que tener. Si no tenés atropina, tenés que tener dobutamina. Entonces, si vos tenés un paciente bradicárdico, obviamente no en paro. No estoy hablando en paro, sino estoy hablando de una bradicardia. Sí, bradicardia. Dobutamina. Y si está hipotenso, le pones dopamina. La regla que pueden armar una bomba rápida son 2 ampollas de dopamina, que son 400 microgramos, lo ponen en 500 y le calculan la dosis de la dopamina en gamas.
Y si no, la dobutamina, que si nunca utilizaron dobutamina y tienen miedo del efecto adverso, lo que pueden hacer es poner una ampolla en 500 e ir titulando la dosis. Bien. Pero nunca, la verdad es que yo nunca no lo escuché ni lo usaría, ni se me hubiera ocurrido. Sí, a mí me llamó la atención, por eso lo pregunto, cuando no sabía, lo tenía que preguntar acá, era hoy. No. ¿Algo más que les pueda ayudar? Bueno, damos por terminada 1 hora y media para 2 clases, me parece un tiempo récord. Espero que les sirva. Voy a hablar con Torres para ver si les puedo subir el Power o si va a subir este PDF que yo les dije. Cualquier cosa, cualquier duda que ahora surge, que digamos, que se vayan de la clase y digan, no, me olvidé de preguntar esto, no hay problema, lo preguntan en el campus. Yo voy a estar atenta, cualquier cosa se los respondo, y si no, les mando un mail, o sea, en el campus les dejo mi mail, después lo pongo de última y me pueden preguntar por mail lo que ustedes contemplen o que necesiten o que les haya quedado dodudas, ¿sí? Ya, doctora, gracias. No, de nada, hasta luego, que tengan Bien, hasta luego. buenas tardes. Doc, ¿le puedo hacer Gracias, una doctor. consulta antes de terminar? Gracias, doctora. Gracias. Chao. Doc, ¿le Sí, puedo hacer una consulta antes Sí, de por terminar? supuesto. Ya que están en el tema así de medicamentos, ¿es posible mantener una sedación en un paciente que está con ARM con... se me acaba de olvidar el medicamento. Diazepam. ¿Cómo? ¿Vos querés decir si podemos mantener un paciente en asistencia respiratoria mecánica con diazepam? Ujú. Sí. Mirá, es un tema complejo el uso de diazepam. No es de primera línea para mantener un paciente sedado en una guardia con diazepam, no es lo mejor. La mejor sedación en este caso, y dependiendo cuál es tu objetivo terapéutico con el paciente, son 2 drogas que son de primera línea, lo que sería sedación, analgesia y delirio de las últimas guías, ¿sí? Es midazolam o propofol. Claro. Dependiendo, sí, O perdona. Fenta también, ¿no? Fentanilo es analgesia. Si vos me decís sedación, Ok. yo te hablo de poder utilizar midazolam o propofol, si vos querés, o intentar desvincularlo de la ventilación mecánica lo más rápido posible. Otra de las cosas que puedes utilizar para mantenerlo, y en esto tengo que hablar en términos un poco más, tal vez, un poco más específicos de terapia intensiva, es lograr una sedación de acuerdo a un score que se utiliza, que es el RAS. Entonces, dependiendo a qué RAS vos lo querés llevar, si lo querés tener despierto e intubado, lo podés tener despierto, intubado y colaborador, o si lo querés tener más dormido porque es hipoxémico, inestable, lo que fuera. Si vos lo querés tener en un RAS de 0, no hace falta ni tener ni con diazepam ni con benzodiazepinas, lo puedes utilizar el propofol o puedes utilizar la dexmedetomidina, que como es un alfa 1, va a generar un efecto sedativo. Tal vez no sedativo al punto de llevarlo al coma, pero sí una sedación con, digamos, un poco más superficial. Entonces, todo depende cuál es tu objetivo y tu tratamiento terapéutico. Pero el diazepam no es de primera línea en la sedación a los pacientes intubados. Está bien, porque lo vi y nada, pregunté y me dijeron que es porque no tienen otra cosa, así que lo mantienen con eso. Mira, si no hay otra cosa, nosotros en plena pandemia no teníamos nada. En un momento no teníamos ni midazolam. Tuvimos que hacer, digamos, infusión intratecal, o sea, intentar con punciones lumbares pasar sedación, y no teníamos ni bloqueantes. Usamos hasta quetiapina para dormir a los pacientes. Si no hay, se tiene que usar. Está bien. Si tenés lo de elección, se usa lo de elección. Perfecto. Bueno, Doc, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, Hasta luego. buena tarde. Chao, hasta luego.